Luego de que nuestro Señor Jesucristo dejara constancia de su divina procedencia y del arribo del reino de Dios en la tierra, procede a continuación a echar fuera los demonios de aquel pobre hombre que poseía esa legión que estuvimos viendo el domingo pasado. Y para continuar, hermanos, con la meditación de estas cosas, les invito a que vayamos en nuestras Biblias al Evangelio de Lucas. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Lucas, capítulo 8, versículo 26 al 39. Lucas, capítulo 8, versículo 26 al 39. Dice el versículo 26: Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está a la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casas, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús, diciendo: ¿Cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Y había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad por los campos, y salieron a ver lo que estaba sucediendo, y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien había salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio. Y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo: Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Hasta ahí. Hermanos, habíamos estado tomando esta porción de manera pausada, de manera tranquila, debido a la importancia o en algunos casos la controversial interpretación que se ha dado a esta porción en cuestión del tema de los demonios. En la ocasión anterior vimos ya todo el suceso hasta cuando nuestro Señor ha preguntado cómo se llama la legión
y vimos un poco acerca de la legión en cuanto a su cantidad y lo que probablemente o la cantidad que probablemente pudieron haber sido. Y observemos, hermanos, cómo la legión de demonios que habitaba el cuerpo de aquel pobre hombre gadareno, luego de que el Señor estaba mandándole salir del endemoniado, ellos importunaban a nuestro Señor Jesucristo, pues ellos no deseaban de ninguna forma salir de aquella región, y según Marcos nos dice en el versículo 10, que le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Y esto, hermanos, es significativo. Los demonios no querían irse de aquella región. Qué cosa tan curiosa y qué cosa tan interesante. Ellos querían continuar haciendo maldad en esa región. Pues también es Lucas quien nos dice que además de que ruegan no ser echados fuera de esa región, ruegan no ser enviados al abismo. Ellos quieren mantenerse allí. ¿Para qué? Pues para seguir haciendo mal. Miren, hermanos, lo irrefrenado de los demonios, que querían seguir causando maldad a los hombres, aún teniendo delante de sí mismos a su propio juez y ejecutor. Esto, hermanos, es una tremenda obstinación, pues el hombre mismo, cuando ha sido agarrado en el mal, o como decimos coloquialmente, ha sido agarrado con las manos en la masa, al menos su primera reacción es detenerse por un tiempo. Ese tiempo puede variar según la dureza del corazón de cada quien y del pecado, pero el hombre por lo general cuando es atrapado deja de hacer la maldad por un poco de tiempo. Pero miren a los demonios, hermanos, que están delante de aquel que puede enviarles al abismo y aún solicitan seguir libres para seguir haciendo la maldad. Esa, hermanos, es una tremenda obstinación de un durísimo corazón, un corazón duro y sólido como el acero, que no da espacio al arrepentimiento. Ellos saben que serán condenados y aun estando delante de su juez, ni se inquietan un poco, ni tratan de dejar de hacer la maldad. De allí, hermanos, también debemos entonces entender que no debemos actuar como ciertas personas, alguien dijo que hacían, de que estaban, según esto, orando para que se convirtieran los demonios. Hermanos, estos seres son seres tan malvados y son seres tan perversos, y no solo por el nivel de pecado que practican, sino por esa dureza que ni aun estando delante de Dios dejan de hacer o desean dejar de hacer la maldad. ¿Me explico? Ni aun estando delante de aquel que les juzgará y ejecutará juicio contra ellos, están dispuestos a dejar de hacer toda maldad. Quieren seguir haciendo maldad, no quieren ser echados de esas regiones porque quieren seguir haciendo la maldad. Saben que están condenados y aún delante de su juez no se inquietan, no se detienen de hacer la maldad. Y a fin de no salir de aquellos territorios, los demonios ruegan a nuestro Señor que les permita a continuación entrar a aquel hato de 2,000 cerdos que pasían cerca. Si ustedes notan, luego ellos, en el verso 32, dice, había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaron que los dejase entrar en ellos. Y dice el verso, les dio permiso. Hermanos, antes de ver un poco el asunto de los cerdos, notemos una vez más esa absoluta sujeción demoníaca al Hijo de Dios, quien tiene total autoridad. Acuérdense, niños, que dijimos,
el Hijo de Dios tiene total y absoluta autoridad sobre todos esos demonios y a quienes y estos demonios que ni siquiera se atrevieron a tomar la iniciativa de salir por ellos mismos a los cerdos sin más, sino que noten que aún para hacer o llevar a cabo tales acciones tuvieron que solicitar permiso del Señor. Noten eso, porque ahí se manifiesta una vez más la autoridad del Señor. Los demonios entonces no van a andar a gusto a donde se les antoja irrestrictamente para meterse donde ellos quieran. No, noten que pidieron permiso. Y esto es interesante, hermanos, porque no solo estaban los cerdos ahí, estaban los que los estaban cuidando, ¿cierto? ¿Por qué no le dijeron al Señor, Señor, danos chance de meternos en aquellos que están cuidando a los cerdos? Pidieron permiso para entrar en los cerdos, no en los hombres. De donde, hermanos, entendemos que si tienen que pedir permiso para entrar en los cerdos, en los animales que no estarán delante de Dios adorándole con razonamiento, con conciencia como el ser humano, cuanto más al hombre a quien Dios dotó de un alma viviente. Esto es, otra vez, no es que el demonio anda por ahí como espíritu volando en la calle, o andaba, porque recuerden que ya hemos hablado acerca del atamiento de Satanás y la restricción de la agencia demoníaca. Pero en aquel tiempo no era que el demonio andaba por ahí y decía, ¿dónde me meto? A ver, de Tim Marín, de Doping, pues me voy a meter aquí. Hermanos, noten que aún para meterse a los cerdos tuvieron que solicitar permiso. No, otra vez, están delante del Dios Todopoderoso. Y si ustedes quieren, por el temor, por la desesperación, por el miedo, tal vez habrían podido salir disparados y buscar dónde meterse huyendo de él. Pero en primer lugar, saben que no tienen forma de huir. Saben que no pueden salir de ese hombre así y correr y esconderse del Señor. Pues recuerden que este hombre fue directo al Señor a postrarse. ¿Se dan cuenta? Así que los demonios no tienen esa autoridad. Ellos pues no salieron ni siquiera corriendo para huir del Señor, pues saben que de nada les serviría. ¿Me explico? Él es el Todopoderoso, jamás podrían huir de Él. Dicho sea de paso, que paradójico es que el hombre, el ser humano, sí piensa y cree que puede huir de Dios. Pero los seres demoníacos que saben quién es, hermanos, saben que no pueden huir de Él. Así también entonces ellos no podían, ahora sí que salir corriendo y huyendo a ver para dónde se metían, tratando de saltar de persona en persona a ver de dónde se libraban de ese Hijo de Dios delante del cual estaban. Pero no hicieron eso. Noten que tienen que pedir permiso. Y ahí está pues una vez más la autoridad de Cristo el Señor. Y la restricción que aún en la agencia o en el tiempo en el que la agencia satánica estaba suelta, aún tenía que pedir ese permiso.
Pero a solicitud de los demonios, dice la Escritura que nuestro Señor les dio permiso de ir a los cerdos. Otra cosa también importante, hermanos, es que la solicitud de los demonios podría no solo obedecer a la autoridad de nuestro Señor, sino también probablemente a la peculiaridad de sus futuros receptores. Esto es que sí, tenían que pedir permiso por la autoridad delante de quien estaban, pero probablemente también habría sido por la peculiaridad de a dónde se iban a meter. Esto es que, en otras palabras, hermanos, no existe en la Escritura otra evidencia en la que se nos narre de una posesión de los demonios en los animales. No la encontramos. Si no pensamos en el Génesis y no nos metemos en problemas teológicos con el tema de la serpiente, fuera de ello, hermanos, no encontramos ningún otro caso en donde los demonios se hayan introducido a algún animal. Y bueno, probablemente la razón de preguntar sea esta situación tan fortuita. Pero la verdad es que no podemos negar que este pasaje, hermanos, es una evidencia irrefutable de la posibilidad de que los demonios, en el ejercicio de su agencia irrestricta, puedan entrar en los animales y poseerlos. Sí, este es un texto que de manera irrefutable evidencia la posibilidad, esto es de que es posible que los demonios puedan introducirse en los animales. Pues ya Marcos nos dice de manera muy clara, fueron y entraron. De hecho, así nos dice también Lucas, el verso 33, fíjense. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos. Así que no podemos divagar pensando en que tal vez solo los asustaron, como alguien ha dicho que los animales tienen una especie de sentido, que sienten a los espíritus o a los demonios, y algunos hasta dicen que por eso los perros se agarran aullando y que cuanta cosa. No, hermanos, no. La Escritura nos dice que se metieron adentro del animal, de estos animales en este caso. Y pues esta es una evidencia clara e irrefutable de que pues es posible. Ya nos lo dice Mateo, nos lo dice Marcos y nos lo dice Lucas. Así que, ¿de qué es posible? Es posible. Pero, como les decía, tenemos que tomar en cuenta que este es el único pasaje en la Escritura donde encontramos una cosa así. Pero por encima de todo el debate que esto levanta, hermanos, nosotros debemos considerar dos cosas fundamentales. En primer lugar, que el instinto y la memoria animal pueden ser estimuladas por una gran cantidad de acciones o sucesos. Y en segundo lugar, que el tiempo de la agencia demoníaca irrestricta ahora está pausado o detenido. Pues cuando se piensa y se dice, ok, entonces ya admitimos que según el testimonio de la Escritura, el demonio se puede introducir en el animal, ahora vienen otras cuestiones. Entonces, ¿qué hace en el animal? En el hombre domina sus emociones y sus facultades del alma, su razonamiento, sus emociones y
Y ahí está atacando al ser, al alma en el hombre, y luego eso pues va a tratar de producirle un efecto en el cuerpo, porque recordarán ustedes que en algunos casos en los evangelios de posesión demoníaca los demonios trataban de matar a su poseedor, a su portador. La escritura nos dice el caso de alguno cuyo el demonio lo lanzaba en el agua para ahogarlo y matarlo. Pero los demonios en el ser humano entonces van a atacar el alma y las facultades del alma. A continuación luego alguien se pregunta, ¿y entonces qué hicieron con los cerdos? ¿Cómo lograron eso? ¿Los cerdos entonces también tienen alma? Y luego alguien dice, entonces los animales, ¿eso significa que los animales también tienen alma? No, hermanos, la respuesta es no. No, los animales no tienen un alma. La escritura no nos enseña esto, de que Dios haya proveído de un alma a los animales. Los animales, hasta donde la escritura nos enseña y que más allá de allí nosotros no debemos ir, es que los animales tienen un instinto y ciertamente es innegable que tienen memoria. Tienen memoria porque el animalito se acuerda dónde vive, ¿sí o no? Y además también se acuerda de las circunstancias que estimulan sus emociones o sus instintos. Y que ese instinto y esa memoria animal pueden ser estimulados por una gran cantidad de factores externos. Por ejemplo, el animalito puede ser estimulado, su memoria y su instinto, por los golpes, por ejemplo. Es como cuando una persona pues maldosa se la vive pateando al perro, pasa por allí, por donde está la persona y le da una patada al perro, y luego vuelve a pasar el perro y le da otra patada, y vuelve a pasar y le da otra patada, ¿y cuántas veces sigue pasando el perro? No, ya aprende, ¿no? El perro ya ve a esa persona y ya mejor le saca la vuelta, ¿sí o no? ¿Qué es eso? Pues es evidentemente que su instinto y su memoria son estimulados a actuar de manera diferente. Ahora, estos animales también, al poseer este instinto, ellos también sienten miedo. Y por eso aquella expresión en el caso de los perros de que anda con la cola entre las patas, ¿se han fijado? Y esta es una actitud externa del animal que manifiesta, o la manera que manifiesta su temor, su susto, su miedo de forma externa, y el perro sale huyendo despavorido. ¿Han visto eso, no? ¿O han visto ustedes, por ejemplo, cuando los perros se asustan, o cuando los gatos se asustan? Porque también se asustan. ¿Qué hacen? Algunos hasta saltan, ¿no? Y salen corriendo disparados. ¿Eso significa entonces que tienen alma? No necesariamente. Son estimulados también en su instinto, y el animal sale corriendo como loco. Está asustado porque su instinto de preservación de su propia vida le indica que está en una situación de riesgo, y el animal por mero instinto va a salir corriendo. Así que los demonios van a los cerdos y se introducen en los cerdos y no tienen necesidad de razonar con ellos. ¿Me explico? Mientras estaban en aquel hombre poseso, podían tal vez hasta razonar con él y decirle: hey, mira, haz esto, lánzate allá, hiérete tú mismo, y están razonando con él. ¿Me explico?
Pero noten ustedes que aquí los cerdos no se fueron a las tumbas como hacía este hombre, no se agarraron dando vueltas como locos. Los cerdos no hicieron ninguna otra cosa sino que asustarse y correr despavoridos irrefrenadamente hasta el punto que se desbocaron en un despeñadero y caen al mar y ahí se ahogan. ¿Me estoy explicando? Entonces, hermanos, no podemos decir que los demonios que entraron en los cerdos hayan razonado con ellos o hayan tratado de ejercer el mismo tipo de influencia que ejercían con el ser humano, pues la reacción del cerdo, noten que no es luego ponerse a pecar pues no sé de qué manera el cerdo puede ponerse a pecar, pero su reacción, noten, simplemente es huir despavorido. ¿Se dan cuenta? Lo que nos muestra también de manera implícita la diferencia de la acción demoníaca en un hombre, en un ser humano y en un animal. ¿Qué puede hacer con el animal? Dirigir su mente, si la tuviese, y llevarlo y decirle, mira cerdo, ven y acabamos haciendo esto, lo otro. No, hermano, ¿me explico? No puede razonar con el animal porque el animal no es razonable. Entonces, lo único que puede lograr es, con su influencia, asustarlo de tal forma que estimule su instinto de preservación de su vida y corre como loco. Y como el demonio es tan malvado y seguramente le transmite ese miedo tan terrible, el animal corre hasta que se muere. Tal vez si no hubiera habido despeñadero y hubiera habido una pared, hubiera corrido hasta estrellarse con la pared y estrellarse hasta morirse. ¿Me explico? Porque lo único que hace o hizo el demonio es estimular ese instinto para que corra como loco y restricto hasta que se mate solo. Y como les decía, en segundo lugar, debemos tomar en cuenta, hermanos, que esto ocurre dentro del tiempo en el que la agencia demoníaca estaba irrestricta, y que sabemos que ahora que el enemigo de nuestras almas ha sido atado, su agencia, es decir, su influencia, su poder que ejerce en el medio, en la naturaleza, es muchísimo más restringido. Esto lo menciono para que nosotros no tendamos a esa paranoia hasta cierto punto ignorante de muchos, de pensar que cuando ya el perro está huye y aúlle es porque ya se murió mi abuelito, o que cuando vemos que el perro está rabioso y que mira, ahora anda bien rabioso o así. Hermanos, no pensemos que tiene un demonio. Hay que tal vez vacunarlo contra la rabia, no sé qué cosa esté pasando, tal vez sea alguna otra situación. Oímos a algunos animales que pueden hacer ruidos, que pueden hasta darnos miedo, pero en muchos de ellos es sencillamente su naturaleza. Los gatos, por ejemplo, en las noches hacen ruidos muy feos, muy extraños, que quien no sabe distinguir a un gato, pues podrá llegar a asustarse. Pero no es que está poseído, es que está pasando por alguna situación en su vida de gato, digámoslo así. Y como bueno, entonces nuestro punto, hermanos, es que no debemos pensar
que hoy en día nos vamos a encontrar con esa posibilidad. Debemos remitirnos a la palabra del Señor y en esta palabra entender que estos animales no podrán ser poseídos salvo que fuese alguna situación excesivamente particular, especial, como ya hemos hablado del tema de las posesiones demoníacas. Mas al no existir evidencia bíblica, hermanos, de que ha habido o hubo más sucesos de estos, de las posesiones de los animales, y al tratarse en este caso de un caso especialmente particular, pues involucra a nuestro Señor Jesucristo, no podemos ni debemos aventurarnos a hacer mayores conjeturas que estas cosas que hemos estado implicando del pasaje. Y como leímos en el versículo 33, los cerdos se ahogaron, lo que causó gran impresión a los que los apacentaban, quienes corrieron a dar aviso en la ciudad y todos salieron a encontrarse con el milagro que había ocurrido. Todos los de la ciudad salieron a encontrarse con el milagro de ver al que temían todos, a ese que antes temían, de ver a quien habían tratado de sujetar otras veces con cadenas y que no habían podido, se lo encuentran sentado, vestido y en su juicio cabal. Porque noten, hermanos, que el asunto de los cerdos quedó en segundo término. Y esto centra a continuación la admiración no en lo que le ocurrió a los cerdos, sino en lo que le ocurrió a este hombre. Si notan ustedes, cuando viene toda la gente de la ciudad, nos dice la escritura en el verso 37, entonces estaba toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos. ¿Y qué dice? Y cuando estaban ellos allí, dice el 35, y salieron a ver lo que había sucedido y vieron el montón de cerdos ahí tirados en el mar. ¿Dice así? No, noten que los cerdos entonces ya pasaron a segundo término. Aquí ellos no están admirados de encontrar a los 2,000 cerdos tirados, que de hecho, hermanos, debió ser una visión o una escena pues realmente impresionante. Yo no sé si alguno de nosotros alguna vez ha visto al menos más de 100 cerdos reunidos en un solo lugar. Particularmente yo jamás los he visto. 100 cerdos en un solo lugar. Yo creo que en el lugar aquí donde estamos, no sé si cabrían más de 150 o 200 cerdos. Bueno, la verdad es que no sé tantearlos, pero imagínense 2,000 cerdos, o sea, la cantidad de espacio que debía haber cubierto. Eso debió ser una escena impresionante, pero esa situación quedó de lado en la mente y en la sorpresa de los gadarenos, que lo que les sorprendió más, dice la escritura, es ver al hombre que había tenido los demonios sentado, vestido y en su juicio cabal. No quedaba duda alguna que algo había ocurrido con este hombre. Su transformación había sido total y evidente para todos, porque ese era el que todos le tenían miedo y que sabían que andaba entre los sepulcros y que le temían. Ya varios habían tratado de atarlo y no habían podido. Y recuerden ustedes que Mateo nos dice que nadie pasaba por ahí por miedo de él. Sabían quién era.
Y ahora todos están impresionados por ver la transformación de este hombre, pues el que andaba entre los sepulcros y envuelto en hechicerías, ahora no daba muestra alguna de rebelión o de necromancia. Estaba ahí sentado. Y hermanos, la escena que ellos ven de este hombre no es otra cosa que la escena de la obra transformadora de la gracia de Dios en aquel a quien el Señor ha salvado. Porque, como vamos a ver, este hombre no solo recibió el milagro de ser liberado de todos esos demonios, sino que aún más fue recogido en la gracia de Dios. Pues noten ustedes que dice el verso 36, y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Así que este hombre, hermanos, no solo recibió una liberación de la posesión demoníaca que tenía, sino las cosas que manifiesta son evidencias notables de una persona que ha sido transformada. Y así, hermanos, de la misma forma, tal vez algunos de nosotros en nuestra vida pasada, en nuestra posesión pasada de nuestros pecados, andábamos también entre los sepulcros, andábamos envueltos en hechicerías o en cuanta cosa. Pero así como este hombre, ahora ustedes les encuentran sentados, vestidos y en su cabal juicio. El que había andado desnudo, ahora está sentado y vestido. Y podemos encontrar también así a muchas personas a quienes el Señor trajo en su misericordia y que allá andaban desnudos o desnudas en el mundo. Pero ahora que el Señor ha transformado, que la gracia de Dios ha transformado estos corazones, ahora están sentados, vestidos y en su cabal juicio. Eso es sin duda una obra que solo Dios puede hacer. Aquel contumaz e insumiso rebelde que rompía las cadenas con que trataban de someterlo, ahora está sereno y sumiso ante su Salvador. Todos lo habían conocido como el terrible, aquel contumaz, aquel anarquista rebelde que no se sujetaba a nadie, que nadie le ganaba una, que se ponía contra todos y era bien bravo y que todos le tenían hasta miedo, que hablaba y no podía hablar si no decía 20 malas palabras en una sola frase y que se la vivía de pleito y de la greña con todo mundo. Pero ¡oh, qué gran transformación! Ahora lo vemos allí sentado y sumiso ante su Salvador. El que andaba hiriéndose a sí mismo y tal vez hasta andaba buscando la muerte, ahora está tranquilo y aquietado delante de su Salvador. Pues recuerdan, hermanos, cómo dice la Escritura que este hombre se hería a sí mismo. Y como también otros demonios, como veíamos, trataban de matar a sus poseedores. Y de la misma manera, hermanos, ¿a cuántos de nosotros el Señor no nos sacó de esas conductas? De esas conductas de estarnos hiriendo a nosotros mismos, de andar buscando la muerte, de no desear la vida. ¿A cuántos de nosotros el Señor no nos encontró en esos momentos en los que tal vez hasta
pensábamos quitarnos la vida, pero la gracia de Dios, el amor de Dios nos desposeyó de aquellos demonios, nos libró y ahora nos sentamos ante el Salvador. El que andaba andando en tinieblas y gritando como loco entre los sepulcros y los montes, ahora estaba sentado y en su sano juicio ante su Señor. Aquel que en otro tiempo era dominado por la voluntad del pecado, de sus demonios, ahora es libre de todo ello. Y prueba de su libertad es que, véanlo allí, ahora ha abandonado todo lo que le caracterizaba de su vida pasada. Allí se muestra que Dios ha hecho verdaderamente una obra de salvación en ella. Es esa persona que antes era conocido por ciertas malas conductas o pecados, pero ahora la gracia de Dios le ha hecho ser una persona completamente diferente. Antes le conocíamos de cierta manera, como un malvado, como una perversa, como un maleante, y ahora todo aquello que le caracterizaba en el pasado no se puede observar más en él. De donde hemos dicho ya en otras oportunidades que esa actitud, esa frase, ese reclamo de algunos de decir, pues es que así soy yo, ya me conocen. Hermanos, eso no es cristianismo. Eso no es una obra transformadora de así soy yo y aguántense, así nací y así me moriré. Hermanos, eso no es cristiano. Ahí es donde se ve que ha habido una vida transformada, de que ya no es esa persona rebelde, ya no es esa persona malvada, ya no es esa persona maldiciente, habladora, malintencionada, traidora que siempre había sido. Ahora está sentado a los pies de Jesús, nos dice el verso 35, miren cómo dice, y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús. ¿Se fijan? Sentado a los pies de Jesús. Hermanos, qué expresión tan hermosa es esa. A los pies de Jesús. Por eso les decía que este hombre, hermanos, no solo fue liberado de los demonios, vino a la vida. Pues ahora, véanlo, está sentado a los pies de Jesús. Esta es una expresión que denota al menos 4 cosas muy importantes. Estar sentado a los pies de Jesús denota en primer lugar humildad. Él está a sus pies. No está, dice, parado delante de Él, pues no está a su altura. No está Él tampoco parado y Jesús está sentado. No, Él está a los pies de Jesús, lo que implica humildad. Cristo es el maestro, Él es el maestro, Él es el importante, no yo. Yo estoy a sus pies, no Él para servirme a mí, no Él para hacer lo que yo necesito, no está Él para hacer lo que a mí me plazca o lo que yo quiera, como en
muchos lugares, sobre todo en los lugares donde se enseña el falso evangelio de la prosperidad, se ha hecho creer que Cristo está para darme lo que yo quiera o necesite. Hermanos, es completamente al revés. Yo estoy o debo estar a sus pies, pues yo no soy digno de estar en otra parte que no sea en sus pies. Qué hermosa frase, hermanos, a los pies de Jesús. Alguien dirá, Juan estaba en su regazo. Oh, qué bendición pudo él alcanzar de la elección divina. Pero yo no soy digno de estar en otro lugar más que a sus pies. En segundo lugar, esa expresión también implica sumisión o sujeción. Está a sus pies, pues Él es el que tiene la autoridad y yo me someto a su señorío. Él es el Señor y yo me postro delante de Él y me inclino debajo de su autoridad. ¿Quién soy yo para cuestionarle? ¿Quién soy yo para pronunciar palabra alguna delante de Él? Estoy a sus pies. Estoy bajo su dominio. Estoy bajo su señorío, bajo su autoridad. Que Él mande lo que quiera. Yo estoy a sus pies. Esa frase también, hermanos, implica en tercer lugar discipulado y aprendizaje. Pues en el libro de los Hechos se nos da testimonio de que el apóstol Pablo dijo que fue instruido a los pies de Gamaliel en Hechos capítulo 22, versículo 3. ¿Y qué está diciendo con esto el apóstol Pablo? Que era discípulo y estaba siendo instruido precisamente por este maestro que se llamaba Gamaliel. Así que estar a los pies de Jesús también implica discipulado, implica aprendizaje y enseñanza. Solo los discípulos del Señor están a sus pies. Los demás están allá lejos, los demás están en otra parte, pero el estar a los pies de Jesús implica estar bajo su enseñanza, bajo el aprendizaje de su enseñanza. Este hombre ahora estaba siendo instruido en las verdades evangélicas y junto con los discípulos del Señor, ahora se sentaba a los pies de su Señor para escuchar su enseñanza. Pues hermanos, la ciudad tal vez no estaba muy cerca y mientras que estos hombres vieron a todos los cerdos caer al mar, los que los cuidaban, y corrieron a la ciudad y dieron aviso a todos, y de aquí a que van, y siendo si esto fuera de noche como habíamos visto, y de aquí a que se levantan todos y se vienen a ver qué es lo que está pasando, pasó un buen rato. Cuando llegan ven a este hombre a los pies del Señor, junto con los discípulos, escuchando al Maestro. Qué cosa tan maravillosa, hermanos, estar a los pies de Jesús. Esta frase, a los pies de Jesús, también en cuarto y último lugar implica adopción, implica cercanía. Pues ya vimos en otra oportunidad la particularidad del discipulado en tiempos del Señor. Esto es, que el maestro debía admitir al discípulo en su casa. ¿Se acuerdan? No se trataba como de nosotros hoy en día, que nuestros hijos pueden ir a la escuela a la que vayan y van unas horas y se regresan. No, ya habíamos visto, hermanos, que el discipulado era de tiempo completo, por años.
los discípulos dejaban sus casas paternas, dejaban muchas cosas para irse a vivir literalmente bajo el techo de su maestro. Y así, entonces, estar a los pies de este maestro implica que he sido admitido en su escuela, he sido admitido en su cátedra, he sido admitido en su discipulado. Ahora este hombre, este gadareno, es admitido en la casa de su maestro, en la familia de Dios, y tiene ahora la bendición de sentarse junto a los demás a los pies de su maestro. Y lo mejor de todo es que después de haber andado solo tanto tiempo, este hombre, gritando, haciendo maldad, inmundo y enloquecido, ahora está con el maestro. Ahora es admitido en la compañía del maravilloso ser que es Cristo, nuestro glorioso Salvador. Hermanos, qué cosa tan maravillosa, pues Él estuvo literalmente a los pies del Señor. Todo aquel creyente verdadero que ha venido a salvación es traído igualmente a los pies de Jesús, a los pies de su Maestro, se sienta a escucharle, se sienta a aprender de Él, de su conducta y de su vida, y puede disfrutar de su compañía y de su gracia. Y ahora no quiere dejarle, dice el versículo 38, y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Hermanos, ¿no ocurre esto con el cristiano verdadero cuando es salvo? Desea y anhela estar todo el tiempo, todo el día con su Salvador, a los pies de su Maestro. Quiere seguir a su amado Salvador a donde sea que Él vaya. Vean a este gadareno, no sabe a dónde va su Maestro, pero él dice, yo quiero estar con Él, yo no quiero apartarme de Él. Quiere compartir su suerte con Él. No sabe si le va a ir bien o le va a ir mal terrenalmente hablando, pero él quiere compartir su suerte con el Maestro. No le importa lo que tenga que dejar. No nos dice la Escritura si este hombre tenía familia antes de ser poseído, es decir, esposa e hijos, pero a él no le interesa. Él quiere seguir a Jesús. No hay para él cosa más valiosa e importante que andar con su amado Salvador. Está dispuesto a entregar cada día de su vida en presencia y servicio de su Maestro. Solamente, hermanos, aquel que ha sido salvo, que ha venido a salvación, puede saber qué son estas cosas. Puede haber experimentado ese anhelo ferviente de estar con su Maestro, de no apartarse de Él, de querer estar con Él ya, por fin, de una vez por todas, para toda la eternidad. Este hombre gadareno ya está dispuesto a subirse a la barca de su precioso Redentor cuando el Señor le dice, vuelve a tu casa. Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. ¿Y qué hizo él?
era su Señor, era su maestro, y le obedeció y se fue. Miren que Marcos nos dice también en estas cosas que el Señor le dice en Marcos 5:19, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue, dice el hombre, obedeció, se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Hermanos, cuando el Señor nos da a probar estas delicias y estas bendiciones de su persona, de su presencia, todos queremos irnos directamente a la bendita presencia inmediata de nuestro Salvador. La sola idea de pasar el tiempo disfrutando de las delicias de su persona es el paraíso mismo para el verdadero creyente. Por eso decía el salmista: cuán amables, cuán apreciables, dignas de amar son o es el morar contigo, el habitar contigo. Anhela mi alma ardientemente estar contigo, dice el salmista. Pero al igual que a este hombre, hermanos, a todos nosotros los ex endemoniados, Cristo nos dijo las mismas palabras. Ahora no es el tiempo ni el momento para ello, nos dijo el Señor. Por ahora tienes un trabajo que hacer. No te voy a recoger conmigo y no te vas a venir a mi presencia inmediata ahora. Tienes que permanecer aquí. Tienes un trabajo que hacer aquí. Hermanos, qué cosa tan maravillosa habría sido, tal vez, pensando en nuestro deleite espiritual con el Señor, que el Señor, al salvarnos, nos hubiera trasladado directamente a su presencia inmediata. ¿Podía hacer el Señor eso? Claro que sí. ¿Y por qué no lo hizo? Por lo mismo que a este hombre gadareno no le permitió volver con él. Le dijo: no, espera, no es el tiempo, no puedes venir conmigo, ya vendrás, ya estaremos juntos. Por ahora tienes un trabajo que hacer. Vuelve y ve a los tuyos y háblales de lo que Dios ha hecho contigo. Te encomiendo la labor de volver a tus familiares, vecinos y conciudadanos para hablarles del Evangelio, para que crean. No estamos aquí, hermanos, para seguirnos enriqueciendo a nosotros mismos. No fuimos dejados en esta tierra después de nuestra salvación para aprovecharlo en deleites o disfrutar este mundo. No fuimos dejados en esta tierra después de nuestra salvación para incrementar nuestras riquezas o nuestro patrimonio. Fuimos dejados en esta tierra, hermanos, después de nuestra salvación para ser instrumentos para gloria de Dios y el beneficio de su reino. Y así como este hombre, ustedes y yo no fuimos recogidos a la presencia inmediata de Dios a causa de la labor que nos fue encomendada en esta tierra. Ustedes y yo no fuimos recogidos a la presencia inmediata de Dios a causa de la labor que nos fue encomendada en esta ciudad.
ustedes y yo no fuimos recogidos a la presencia del Señor el día de nuestra salvación a causa de la labor que nos fue encomendada en esta familia, en esta iglesia. Una vez que hayamos cumplido los propósitos para los cuales fuimos dejados en esta tierra, en esta ciudad, en esta familia, en esta iglesia, entonces seremos recogidos de los cuatro vientos para gozar eternamente su gratísima presencia inmediata. Hermanos, ¿por qué no nos hemos muerto? Porque no ha sido la voluntad de Dios y porque tenemos una tarea para hacer aquí. Es muy citado el texto cuando el apóstol Pablo dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero a continuación dice: pero estoy puesto para lo uno o para lo otro. Porque pienso, dice él, y digo, pues que estar con el Señor, morir y estar con el Señor sería maravilloso, pero quedarme aquí sería muy bueno para la gloria del Señor, para el beneficio de su iglesia. No podemos apropiarnos del texto de para mí es vivir es Cristo y morir es ganancia, si no estamos también tomando la misma actitud del apóstol, pero no sé qué escoger. Porque si estuviera con el Salvador, entonces ya no podré seguir haciendo la labor que estoy haciendo aquí, en esta ciudad, en esta iglesia, con esta familia que el Señor me ha puesto. ¿Pueden ustedes decir eso? ¿Están ustedes haciendo esa labor? Hermanos, fuimos dejados aquí con un propósito. Quiera el Señor mover nuestros corazones y darnos una visión clara del propósito por el cual ha dejado su iglesia en este lugar. Y vivamos a la luz de ello. Oremos, hermanos, al Señor.